Buenos días para todos. Vamos a empezar esta presentación, no con un insulto, obviamente. Les agradezco por estar en este segundo simposio de actualización en ortopedia y traumatología y los invito al tercero de una vez. Como ven en estas imágenes, fácilmente uno se puede confundir si no tiene varios puntos de vista. Si no tiene varias proyecciones, puede tener el mensaje equivocado y tomar las conductas equivocadas. En esta radiografía pueden ver una rodilla, es una proyección API lateral. Y si ustedes la miran detenidamente, tampoco ven nada, es una radiografía normal de la rodilla. Pero si la sospecha es alta para fractura de platillos tibiales, ustedes pudieran hacer radiografías oblicuas, en donde si miran con más detenimiento, en la imagen de más a la derecha pueden ver una disrupción en la cortical lateral del platillo tibial y eso ya nos hace sospechar una fractura de platillos tibiales. Lo mismo en esta otra imagen, en la imagen que está en el centro, hay unos cambios en la densidad del hueso y eso pues aumenta nuestra sospecha. La tomografía de este paciente es esta, donde se confirma la fractura pues que estábamos sospechando. Entonces vamos a hablar de fracturas de platillos tibiales, el diagnóstico y manejo en el primer nivel de atención. Las fracturas de los platillos tibiales son actualmente el 1.6% de todas las fracturas en adultos jóvenes, pero han venido aumentando significativamente, sobre todo por el uso masivo de las motocicletas, que son el principal mecanismo de trauma que los ha llevado a nuestros servicios de urgencias, pero también por el aumento en actividades deportivas de alto impacto que no están exentas de riesgo. En los pacientes ancianos son alrededor del 8%. Por definición son intraarticulares, comprometen la superficie articular. Pueden ser de alta y baja energía, hay dos grupos grandes. Los pacientes de baja energía generalmente son ancianos, más común en las mujeres, que tienen una deficiente calidad ósea y con traumas muy bajitos como la caída de su propia altura se pueden fracturar. Y los pacientes con traumas de alta energía casi siempre son jóvenes, hombres alrededor de los 40 años. El mecanismo de producción es fuerzas en varo para las fracturas del platillo medial, fuerzas en valgo para las de lateral, asociado a una fuerza axial y algún grado de rotación interna o externa que va a comprometer en alguna medida la parte posterior del platillo tibial. Pueden tener compromiso de los tejidos blandos, que a veces es muy importante, que puede llevar a lesión neurovascular, y es muy frecuente la asociación de otras lesiones. Lo más común es las lesiones meniscales en el 67%. En cuanto al diagnóstico, yo lo he dividido en dos grandes grupos, sospecharla y confirmarla. ¿Por qué hago tanto énfasis en la sospecha clínica? Porque muchas veces en la radiografía inicial no se ve como vimos al principio. La sospecha en dos partes, la historia clínica y el examen físico. En esa imagen que ven es fácil sospecharla, es una paciente obesa, joven, que tiene una fractura de platillos tibiales y están viendo las flictenas serosas y hemáticas de toda la longitud de la extremidad. Hay pacientes en los que no es tan claro y la confirmación siempre será con radiografía, que es con lo que contamos en el primer nivel de atención. Aquí vemos una radiografía, ustedes pueden hacer el ejercicio y ven fractura del platillo medial, fractura del platillo lateral y además una disociación metafisodiaficiaria y esto le da más severidad pues al trauma. Tener en cuenta el mecanismo y la energía del trauma. Si a ustedes les llevan un paciente en quien la persona que lo lleva describe esta escena, pues el riesgo de fractura de platillos tibiales es muy alto, asociado a las otras fracturas del miembro inferior, pero además el paciente se puede quejar solo de dolor e imposibilidad para el apoyo, como vemos en esta señora de la tercera edad, que muy posiblemente ni siquiera recuerda que tuvo una caída, cosa que no es infrecuente, pero no ha vuelto a caminar, ahora no se quiere parar y se queja mucho de dolor en las rodillas. Es muy importante sospecharlas. Y en cuanto al examen físico, la deformidad, obviamente, si ustedes ven esta imagen, o por lo menos a mí no me quedaría duda que hay que sospechar una fractura de platillos asociado a una lesión ligamentaria, además el acortamiento de la extremidad, imposibilidad para los movimientos de la rodilla, lesión de tejidos blandos y por supuesto afectación neurovascular. Este es un caso de la vida real, es un paciente que nos llegó al hospital, es un paciente con alteraciones psiquiátricas y estaba tratando de escaparse del centro en el que estaba recluido, se cayó, no dijo nada, tenía medicación psiquiátrica, solamente lo veían un poquito cojo y consultan 3 semanas después porque el paciente presentó flictenas en la rodilla. Entonces el paciente ya nos llega con una mala calidad en los tejidos blandos, se hace el estudio y pues ahí se ve una afectación en la coloración de toda la pierna, hay algún grado de disfunción vascular, de retorno venoso
tuvo las flictenas que ya se ven con costricas y pues bueno, esto es lo que podemos ver. Entonces siempre buscar activamente en el examen físico y describir en la historia clínica lesiones de tejidos blandos, por ejemplo si la fractura es abierta o no, severidad del edema, que casi siempre está dado por la tensión, porque no hay signo de la arruga o porque hay flictenas, hemartrosis si la hubiera, compromiso cutáneo como escoriaciones o infecciones superficiales, inestabilidad que no siempre es fácil determinar en el examen físico de ingreso, pero que a veces es evidente. Al momento de poner la férula incluso, ustedes ven que el paciente se va en valgo o en varo, eso hay que reportarlo porque afecta el pronóstico, y signos de síndrome compartimental, así como la lesión vascular y nerviosa, y confirmarla. Aquí ustedes juegan un papel muy importante porque lo grande que utilizamos es la radiografía, siempre AP lateral de rodilla inicialmente. Si la sospecha es alta y no se ve, pedir radiografías oblicuas, se puede pedir una vista en rotación interna si tiene alguna inestabilidad posterolateral, contracción si tiene mucho colapso axial. Mucho cuidado con esta tracción, nunca es una tracción agresiva. Incluso en los pacientes que tienen disociación metafisodiafisiaria podemos incluso traccionar este segmento, pero el colapso en los platillos va a persistir, entonces no hacemos mucho, entonces la tracción debe ser suave. También se puede hacer con 10 grados de inclinación hacia caudal para ver más específicamente el platillo, y si hay sospecha de fracturas de fémur, de pelvis como hemos visto, o de pierna, también es bueno complementar con ellas. Definir la congruencia articular, como vemos en esta imagen, es una luxofractura de rodilla clasificada en Chasker 6, y eso hace que sea importante reducirla, como todas las reducciones en ortopedia. Entonces, ya que les menciono Chasker, les traigo la clasificación. Muy importante que la utilicemos en el primer nivel porque es lo que tenemos. Chasker la describió en 1979, pero actualmente es la más utilizada en el mundo porque tiene poca variabilidad interobservador. Se clasifica en cuanto a la proyección AP de la radiografía, incluso en los terceros niveles también es la que más utilizamos. Entonces, de 1 a 6, la 1 es una separación del platillo lateral, un trazo cizallante. En la 2, además de la separación, hay hundimiento. En la 3 hay un hundimiento de tipo central. Son más frecuentes y es más común que uno se fracture el platillo lateral por varias cosas. Lo primero es que la gente en general, la alineación de las rodillas es genuvalgo, como veíamos ahorita. Además, la densidad ósea del platillo lateral no es tan fuerte, y además la mayoría de traumas son en valgo porque está más expuesta a la cara lateral de la rodilla, entonces el trauma viene de externo hacia medial. La fractura tipo 4 es la que compromete el cóndilo femoral medial, el platillo tibial medial. La 5 es de ambos platillos, y la 6 además tiene una disociación entre la metáfisis y la diáfisis, como en la radiografía que veíamos ahorita. Esto se ha quedado corto para ver algunas fracturas, entonces Luo en 2010 describe además la columna posterior, y esto está basado pues en un corte axial de TAC, y Chang en el 2014 la posterior la divide en posterolateral y posteromedial. Esto nos va a hablar a los ortopedistas del abordaje que hay que hacer y de la fijación que hay que hacer a las fracturas, pero inicialmente siempre Chasker. Vamos a, dividirla un poquito en cuanto a la frecuencia. Como hablábamos, más frecuentes del 55 al 70% de la 1, 2 y 3. Las 5 y 6 son del 10 al 30%, y la menos frecuente es la fractura aislada del platillo medial. Aquí vemos en la radiografía una imagen donde se ve claramente el trazo cizallante, pero además ustedes pueden ver una sombra, una imagen más opaca, donde nos habla de hundimiento, entonces es una Chasker 2. En cuanto a la energía, las 1, 2 y 3 son de baja energía, las 4, 5 y 6 son de alta energía. Aquí vemos una radiografía Chasker 6. Y en cuanto a la edad, las tipo 1 son más frecuentes en pacientes jóvenes que tienen un trauma de baja energía, las 2 y 3 en pacientes más ancianos, y las 4, 5 y 6 en jóvenes que son los más expuestos a traumas de alta energía. Entonces miren que en los pacientes ancianos lo clásico y lo típico es encontrar un hundimiento del platillo tibial lateral, como en esta imagen que vemos aquí, donde se ve francamente el hundimiento, incluso se puede ver un doble contorno en el platillo tibial lateral. Y las lesiones asociadas, las más comunes son las del menisco externo, dado que es la fractura del platillo más frecuente. En las tipo 4 y 5 se asocia a lesiones ligamentarias y alguna afectación neurovascular, y hay riesgo de síndrome compartimental asociado mucho mayor en las fracturas Chasker tipo 6, y esto nos va a decir que hay que estar súper atentos con esos pacientes, como en esta imagen que vemos acá.
Y miren que también tenemos la proyección lateral. Si tenemos AP lateral en el primer nivel, ya nos podemos hacer una idea muy cercana a lo que está ocurriendo con ese platillo tibial. Y ahora vamos al manejo. Lo primero es el ABCDE y tratar las condiciones que ponen en peligro la vida del paciente, como en todo trauma, politrauma. Hay que controlar el dolor, no escatimemos en esfuerzos, generalmente requieren un manejo multimodal. Hay que manejar la fractura abierta si lo hubiera, que en un ratico tendremos una presentación de eso. Hay que reducir si hay afectación clara de la alineación. Siempre hay que inmovilizar. Realizar medidas antiedema, que es elevación de la extremidad y aplicación de hielo en cuanto sea posible. Suspender el apoyo en estos pacientes siempre y remitir pues en los casos que se requiera confirmación o tratamiento. ¿Cuándo remitir urgente? Cuando hay un síndrome compartimental instaurado, que usted está fácil de remitir, o cuando tiene alto riesgo de que se presente. El síndrome compartimental es un dolor desproporcionado o que crece y no se cede adecuadamente con el manejo analgésico. Pueden presentarse parestesias, empeora el dolor con el estiramiento pasivo de los dedos, puede haber disminución de pulsos y llenado capilar y el compartimento se siente a tensión. Mucho ojo, no hay que esperar afectación neurovascular para describirlo. Si el dolor cumple estas características, ya habría que tratarlo como un síndrome compartimental. Buscar siempre activamente lesiones nerviosas, el nervio más comúnmente comprometido es el ciático-popliteo externo, y buscar lesión vascular. En primer nivel lo que podemos es describir el índice tobillo-brazo, que no siempre es muy confiable. Puede haber disminución de los pulsos y llenado capilar. El índice tobillo-brazo se hace comparando la presión sistólica del tobillo con el brazo y debe ser normal si es mayor a 0.9. Vamos a hablar entonces del manejo inicial. Las fracturas abiertas, lavado antibiótico citoxoide, ahorita especificamos antibiótico en la siguiente charla. El síndrome compartimental requiere una fasciotomía emergente y una fijación externa. Si usted ve que no puede remitir en ese paciente rápidamente para que le hagan una fasciotomía en tercer nivel, debería hacerla. En las imágenes vemos las incisiones que hay que hacer en piel. Se hace una incisión en la cara anterolateral, eso para descomprimir compartimento anterior y lateral, y una incisión medial, como la ven de esa longitud, para descomprimir los compartimentos posteriores, superficial y profundo. Fijación externa para dar estabilidad y evitar pues, que se siga el riesgo de síndrome compartimental. Y si hay o se sospecha una lesión vascular, hay que hacer estudios vasculares y que participe vascular, entonces esto es emergente. Específicamente por clasificación de Chasker para la 1, 2 y 3, si la alineación es normal, usted puede inmovilizar solamente con un inmovilizador de rodilla, que es el que estamos viendo en la imagen. A mí personalmente me gusta mucho porque sirve mucho en rehabilitación. Entonces inicialmente se pone bloqueado en extensión, como vemos en la imagen de la izquierda, pero a medida que el paciente pueda mover, uno empieza a liberarle y permite la flexoextensión, aún restringido el apoyo, y eso protege las partes laterales. Sin embargo, en urgencias es muy difícil de tener un brace articulado de rodilla, entonces el gol estándar para el manejo es la férula inguinopédica, como estamos viendo ahí. Si la alineación es anormal, habría que reducir, poner la férula inguinopédica y en todos los casos medidas antiedema. En cuanto a la Chasker 4, 5 y 6, igual, alineación normal, férula inguinopédica, medidas antiedema. Si es anormal, reducir y luego aplicar la férula. Se puede utilizar una férula bivalva, que es agregar una férula en la parte anterior de la rodilla, nunca un yeso circular, porque no se puede monitorear la piel, porque hay más riesgo de síndrome compartimental. En estadios iniciales no se utiliza, solo férula. Pero si además de que usted reduce, la alineación persiste anormal, hay que hacer una cirugía urgente, sobre todo en las luxofracturas o en las Chasker 6, para fijar externo y mantener la reducción, como vemos en esta imagen. Este es el caso del paciente que les mostraba al principio, y ustedes pueden ver que aplicando la reducción externa transarticular mejoran inmediatamente los tejidos blandos. La fijación externa puede ser un manejo transitorio, temporal, mientras mejoran los tejidos, y luego una fijación definitiva, o puede utilizarse en algunos casos como manejo definitivo. Si hay gran compromiso de tejidos blandos, fijación externa. Entonces, en cuanto a la férula inguinopédica, desde la cabeza de los metacarpianos hasta el tercio proximal del muslo, cercano al pliegue glúteo, es importante hacerla de distal a proximal e ir monitorizando los deditos, y neurovascular, siempre con un ayudante. La rodilla debe quedar en ligera flexión a unos 15 grados y el tobillo en una flexión de 90 grados. Estas son las posiciones funcionales de estas articulaciones, la mayoría de inmovilizaciones son así. Sin embargo, si asociado tenemos una fractura de esquina tibial o de rótula o de una lesión de mecanismo extensor, deberíamos inmovilizar en extensión completa.
hay que hacer por lo menos 18 capas de yeso y el yeso, la férula posterior, debe cubrir 2/3 de la circunferencia de la extremidad. Eso es aproximadamente en un adulto 15 centímetros de ancho, entonces mínimo tener los yesitos largos de 6 por 5 de 6 pulgadas. ¿Cuándo hacer artrocentesis? Hay algunos autores que la describen siempre. Yo creo que si es muy leve y el dolor está soportable, es mejor no hacerla. Pero si hay una hemartrosis, atención. Eso con drenarlo, eso se puede hacer muy fácil en el primer nivel, le mejora significativamente el dolor al paciente y debería hacerse antes de inmovilizar. Ustedes no lo van a operar en primer nivel, pero el paciente y los acompañantes sí le van a preguntar, doctor, ¿necesita cirugía? Entonces, ¿cuándo operamos estas fracturas? Si hay un escalón articular mayor de 3 milímetros, si hay inestabilidad varovalgo, lesiones asociadas ligamentarias o meniscales, si hay ensanchamiento condilar mayor a 5 milímetros, si las fracturas son bicondilares y es una indicación relativa al compromiso de la columna posterior y del cóndilo medial. Con el advenimiento de la artroscopia hemos visto mejor los patrones de fractura. Aquí pueden ver unas imágenes artroscópicas donde arriba se ve el menisco, este es un compartimento, un platillo lateral, y abajo se ve el platillo. Miren que entre los dos hay un espacio y hay unos signos de edema, de sinovitis. No es lo usual en la artroscopia, uno debería ver el platillo recostado sobre el menisco, sobre el platillo lateral o medial. Y en la segunda imagen ven claramente una depresión, un hundimiento, y en la tercera se puede ver también un escalón. Entonces, si bien la artroscopia sirve para el manejo de muchas fracturas, para caracterizar mejor las lesiones y para tratar algunas lesiones asociadas intraarticulares, el gol estándar sigue siendo la reducción abierta y fijación para las fracturas de los platillos tibiales. Entonces, para recordar, en el manejo, si es fractura abierta, manejarla como tal; si hay luxación o deformidad, reducir antes de inmovilizar; si hay síndrome compartimental, hay que hacer fasciotomías y fijación externa; si hay compromiso neurovascular, una vigilancia muy estrecha; y sobre todo reportarlo después de la reducción. Es súper frecuente que antes de reducir con una deformidad evidente haya signos neurovasculares, pero luego de la reducción eso tiende a mejorar en la mayoría de los casos. Y si hay una lesión neurovascular instaurada, trasladar urgente. Siempre hacer sospecha y diagnóstico con radiografía PEI lateral mínimo, control del dolor, inmovilizar, examinar y vigilar neurovascular, las medidas antiedema y suspender el apoyo por lo menos por 8 semanas en estos pacientes. Muchas gracias, les comparto mi correo por si tienen alguna otra duda o comentario.